función de pues, que ustedes tengan todo el material disponible, la posible actualización, pueda tener este campo, el ámbito que resulta tan relevante hoy en día para el ejercicio de nuestra profesión, efectivamente. Son muchas las reformas legislativas, el cambio que se ha ido dando pues, en la forma en la cual nosotros ejercemos, que definitivamente amerita un estudio más profundo. Las implicaciones que esto tiene en el ámbito jurisdiccional también son sumamente amplias, razón por la cual pues, es importante que nosotros estemos debidamente preparados en este campo como tal. Para el gusto de cada uno de ustedes, ya sea que les guste el ámbito notarial, ya sea que les guste el ámbito propiamente procesal, el aspecto civil, el aspecto laboral, el aspecto penal que puedan tener cada uno de estos elementos, veremos pues de que existe una íntima conexión con cada uno de estos campos y pues cada aspecto de la legislación, la prueba digital, las nuevas tecnologías, todos estos tienen una aplicación que definitivamente nosotros debemos conocer. De tal cuenta, pues les deseo éxitos a cada uno de ustedes. Sepan pues, de que encuentran en mí un servidor y pues definitivamente con el claustro de docentes que tienen ustedes disponible en la facultad. Un caluroso abrazo a cada uno de ustedes desde Puerto Barros y Zabal y les deseo éxitos en la conclusión de su curso. Bueno, pudieron ver el video y escucharlo. Nos mandan saludos desde Izabal. Imagínense que desde Izabal ha trascendido nuestro curso. Como ustedes, también hoy tuve la oportunidad de tener a 29 estudiantes y un médico forense en la lección inaugural de eh, Centro Universitario de Totonicapán. Bueno, quiero contarles que dentro de todas las cosas que yo hago, pues actualmente pues soy el representante del Colegio de Abogados, o sea, de los egresados, ante el Consejo Superior Universitario. Y digamos, en el mapa de poder de la universidad, soy uno de los 41 integrantes que dirige la educación superior del país. Y pues básicamente nosotros nos designan para ser miembros de consejos directivos que no han electo autoridades y nosotros hacemos a sus veces como la junta directiva que ustedes tienen. Entonces yo siempre, desde que entré a Totonicapán, pues he colaborado con la lección inaugural, hemos hablado muchas cosas, delitos informáticos, hemos hablado sobre inteligencia artificial, esta vez hablamos sobre la ley de acceso a la información y pues básicamente en toda la universidad y en todas las facultades de derecho existe este curso. Claro, todos tienen sus profesores. En el caso de CUNIZAP, pues mi amigo Ángel Osorio es quien es el egresado de allá y él da ese curso. Y pues ahí hemos compartido algunas notas, algunas cuestiones, algunos materiales para los estudiantes nuestros y los estudiantes de él. Quiero contarles también, pues dentro de las múltiples ocupaciones que realizo, pues me dedico a estudiar también y ejerzo mi profesión de manera liberal. El video pues está en el Facebook, ayer se los mandé, pero lo que pasa es que ayer no lo pude descargar porque el internet a veces no es muy bueno, cuesta un poquito. Pero el día de hoy pues ya escuchamos a Ángel y pues vamos a seguir con nuestro contenido. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poquito sobre lo electrónico y lo digital dentro de las situaciones que se dan dentro de nuestra universalidad. Entonces, nosotros, eh, básicamente como personas individuales que podemos pues, realizar algún tipo de pensamiento, dentro de las situaciones tan importantes que tenemos, pues hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es el mundo
ya del ordenador o computadora. Cuando hablamos de los términos de la computadora, pues lógicamente nosotros tenemos varios términos de que nos podemos referir para ella. Dentro de esos términos, pues básicamente, pues tenemos que se puede decir computador, computadora, procesador, ordenador. No hay ninguna forma especial en decirlo. Pero para el mundo legal, que la computadora, que es el ordenador, pues miren, es la máquina automatizada de propósito general integrada por elementos de entrada, procesador central, dispositivos de almacenamiento y elementos de salida. Eso según en el libro que yo les mandé de Julio Telles Valdés. Para mí, es la máquina electrónica compuesta por elementos básicos como unidades de entrada, unidades de procesamiento de datos, unidades de salida de información. Básicamente eso es. La historia de la computación, pues la dividimos en tres fases, la época antigua, la intermedia y la moderna. Y básicamente en la antigua son todos los instrumentos que facilitan el procesamiento de los datos, ¿va? En la época antigua, pues podemos decir que inició con el ábaco, después las tablas de logaritmo, ¿ya? Y después, en esencia, pues empezaron a hacer las traducciones, las multiplicaciones, las sumas y las divisiones en restas de las operaciones. Vino la regla de cálculo, ¿ya? También después de esa época, pues vino la intermedia, que es donde esta persona, Blaise Pascal, en 1642 creó una máquina que podía sumar grandes cantidades. Es la primera máquina, ya, pues que digámoslo así, eh, que fue construida por el hombre para calcular. En 1804, Marie Jacquard en Francia inventó ese sistema de hilos que es el telar, ¿ya? Y pues ahí se hacen todas esas situaciones. En la época intermedia también Charles Babbage, con el apoyo del gobierno inglés, crea una máquina para la tabla de logaritmos y hace una manera de automatización de la máquina analítica. También Hermann Holler hizo lo suyo en 1890 porque mecaniza los datos de un censo. También utilizaron máquinas tabuladoras para desarrollar y venderlas al público. Algo también interesante es que presentan la forma básica de un teclado perforador numérico y se hicieron otras mejoras en 1914. Después viene la época moderna con la primera generación de computadoras que fue la Mark. La Mark pues fue básicamente fue un sueño de Charles Babbage y es lo que se convierte en la Mark I. Esa la realiza la Universidad de Harvard con el apoyo de IBM. Después surge la ENIAC, que fue creada por ICAP Research Institute por Conrad Zeuss, y esta fue una calculadora numérica integrada y no tenía partes mecánicas. Realizaba 5,000 operaciones por segundo y básicamente resolvía problemas de balística y aeronáutica. Después viene lo que es la EMBAC, y era capaz de realizar operaciones aritméticas con números binarios y almacenar instrucciones internamente. Si se dan cuenta, era más grande, ocupaba medio cuarto. Después nace la UNIVAC, y pues la UNIVAC, pues Remington Rand fue la que creó la Universal Automatic Computer, UNIVAC, y fue la primera computadora de uso comercial. Se utilizó con cinta magnética para entrada y salida de datos y procesaba datos alfabéticos y numéricos. Después nace en la época moderna la segunda generación, que pues aquí el avance de la tecnología sustituye los bulbos por transistores, que redujeron las deficiencias y las mejoraron introduciendo memorias de ferrita. También nace una tercera generación y aparecen las computadoras con circuitos integrados, estos que parecen como arañitas, monolíticos que aumentaron considerablemente la velocidad de operaciones, incrementaron la confiabilidad y disminuyeron su costo y tamaño. Después viene la cuarta generación, que es la incorporación de microcircuitos integrados en placas, chips y microprogramación.
Y después viene la quinta generación, pues que a partir de los cambios tecnológicos, la clasificación de los avances, se pudieron medir en computadoras personales, computadoras profesionales y supercomputadoras. Ian Mathison Turing, pues fue el gran inventor de la máquina de Turing, la que se dio en la Segunda Guerra Mundial, y este trabajó en descifrar los códigos de los nazis, particularmente los de la máquina Enigma. Y durante un tiempo fue el director de la sección naval de Enigma en Blackett Park. Asimismo, también utilizó varios contactos para utilizar y diseñar una de las primeras computadoras electrónicas programables en el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido. Esto casi no lo enseñan porque pues Alan Turing pues, tenía una cuestión ahí pues que no era apta para esas épocas y ha tratado de realmente darle un matiz negro, pero aquí lo ha tratado de borrar del mapa, pero básicamente Alan Turing fue el primer criptógrafo, el primero que trabajó esas formas de descifrar códigos. Gracias a él, pues tenemos los números computables con una aplicación. Turing reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel en 1931 y demostró con la computación que se podía sustituir el lenguaje formal universal, que hoy se conoce como máquina de Turing. También introdujo un concepto de números definibles. Muy interesante, por cierto. La computadora actual, pues básicamente es como la conocemos hoy en día, de alta capacidad, millones de operaciones por segundo, y pues de una computadora salen miles de computadoras. Todos tenemos más de alguna, incluso con decirles con su celular es una megacomputadora. ¿Quién iba a pensar que hace 20 años nos íbamos a comunicar por un dispositivo tan pequeño? Ya, incluso por medio de una computadora, nadie pensaba algo así. Entonces, llegan los elementos básicos del computador y por eso, por muy moderno o muy antiguo, el computador, su esencia no ha cambiado, ya que se compone de 4 elementos. Los elementos de entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Siempre tenemos eso. La computadora actual, pues básicamente tiene todos esos. La unidad central de proceso, tienen drives, tienen monitores, tienen teclado, tienen mouse, tienen impresora. Incluso hasta nuestros teléfonos. ¿Quién iba a pensar que hace un tiempo, pues, quien revolucionó este tipo de situaciones, pues fue Nokia, ¿ya? Nokia realiza lo que es una, una situación en la cual tuvimos tecladitos, ¿verdad? Con aquellos, no sé si alguno de ustedes tuvo, tal vez por la edad, están muy jóvenes, pero para nosotros, para nuestra época fue el BBM, el BlackBerry, esta fue una comunicación buenísima. Y de ahí lanzan al mercado, pues todas estas innovaciones, que es donde desaparece, ¿ya? Solo en los supersónicos se veían esas tecnologías, sí, incluso los supersónicos nos adelantaron épocas, muchas épocas, incluso los halcones galácticos, que esa es otra de las series también impensables, los viajes hacia afuera, los viajes a otros lados, interestelares, eh, la comunicación con los Blackberries. Así es. Todo el mundo va con ese tecladito chiquito. Vaya ahora, no digamos que no tenemos teclado, pero igual es pequeño. Los elementos de entrada, pues básicamente son todos aquellos medios por los cuales ingresamos un dato al computador. Podemos agregarlo ahora desde el micrófono, ¿verdad? Ya podemos agregarlo desde el micrófono. Los elementos de procesamiento, pues son todas aquellas partes que no están a la vista del usuario y que integran la unidad central de proceso. Está compuesto por un procesador que se encarga de todas las operaciones necesarias para procesar los datos. La velocidad con que se realizan los datos depende de la capacidad del mismo. Los elementos de almacenaje son todos aquellos medios por los cuales la computadora almacena información básica para poder funcionar, así como almacenar los datos que son introducidos. Pueden ser internos, externos. ¿Ya? La mayoría de nosotros está acostumbrado
pues a tener memoria interna, pero también hay otros que utilizan datos externos o procesamientos externos. ¿Ya? Eh, También podemos nosotros decir de los elementos de salida, son todos aquellos por los medios por los cuales se puede extraer información del computador, pantallas, impresoras, web, etcétera. Ya todo lo que a nosotros nos dé una salida, eso es lo más importante que nos puede dar. ¿Y cómo funciona el computador? Pues el funcionamiento básico del computador consiste en el ingreso de datos por parte del usuario, ¿ya? Donde el computador a través de sus programas básicos interpreta ya sus datos del usuario, los traduce en el sistema de máquina nativo y los procesa y el resultado lo convierte en el lenguaje que usted utiliza, el de usuario, para brindarle un resultado deseado. Eso es lo que se trabaja en la computadora. ¿Y cómo funciona? Bueno, ingresa el dato, procesa y produce información. ¿Se acuerdan de de estas imágenes? Nosotros en programación teníamos una reglita y ahí íbamos programando, hacíamos flujos, gramas. Entonces nosotros, el ingreso de datos, pues es este, que ustedes ven acá, ya. Entonces, aquí, ustedes miraban cómo se ingresaba el dato, el cuadrado que era la unidad de procesamiento y la salida, pues, este icono que era como una pantalla. Y esas son las reglas de programación, ¿ya? Entonces, pues básicamente, eso era lo que nosotros teníamos y pues básicamente dentro de la historia de la computadora, eh, pues el software era el que se desarrollaba y trabajaba esa situación. Pero el hardware son todos los aparatos con que utiliza una computadora para poder funcionar. Su monitor, su CPU, su teclado, su mouse. Todo funciona al unísono, funciona de una sola forma. Eh, las consideraciones básicas, pues tenemos plataformas principales. La mayoría de nosotros pues tiene PC, algunos pocos tienen Macintosh, Apple, utiliza otro sistema, y pero los elementos básicos de una computadora pues siempre van a tener una unidad central de proceso, los periféricos y los dispositivos de almacenamiento. La CPU, la unidad central de proceso, tiene elementos básicos a considerar porque tienen microprocesadores, tienen memoria interna y también memoria externa, la RAM y la ROM. Ahora los microprocesadores pues ya evolucionaron, ya dejaron de ser Pentium. Yo recuerdo que cuando eran Pentium, pues era lo último, ahora ya hay mucho más, de más capacidad y mucho más rápidos. Los periféricos, pues son los dispositivos que ustedes conectan. Incluso, pues yo he visto algunos que tienen dispositivos inteligentes como los teléfonos y pues les insertan micrófonos, les ponen también algunos otros accesorios, como por ejemplo las famosas baterías. Esos son periféricos. Teclado, monitor, mouse, micrófono, impresora, escáner, bocina, cámara, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Lo pueden conectar. Dispositivos de almacenamiento, pues en forma tradicional eran los famosos eh, archivos, pasaron a un tiempo, y ahora están los dispositivos de almacenaje digitales, disquetes, ya no usamos, disco duro, utilizamos internos y externos, CD-ROOM, pues utilizamos tal vez lo que es el DVD-ROOM, ya, cintas magnéticas solo lo utilizan los bancos, y hay otras formas, por ejemplo, los personales, luego de un tiempo, pues fueron retiradas del mercado y reemplazaron por capacidades de 500, 720 gigas, 1 terabyte, 1.5, 2 terabytes y hay industriales. O sea, aquí vamos encontrando un mundo grande. Las recomendaciones para tener una PC: instalación de tierra física, la tierra eléctrica, hay que tener mucho cuidado, no pongan sus cargadores solo por tirarlos, para esos los cargadores, los que tienen carga, los que son cuadrados, súbanlos a un lugar donde no estén expuestos al piso. Reguladores de voltaje UPS para aquellos bajones de luz o simplemente los que tienen conexión directa.
Mantenimiento preventivo, limpieza, la reparación también, si se quiebra alguna pieza, hay que tratar de hacerlo. Hay que hacer los upgrade. Los upgrade quiere decir las actualizaciones. Tiene que tenerlo en su inventario, porque tiene una prestación contable. Hay que ver la garantía de cada equipo también, que es importante. Bueno, ahora bien, pregunta, pregunta. A ver, ¿quién me puede contestar cuál es la naturaleza jurídica de una computadora? Sí, va a venir el examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una computadora? A ver, La licencia, licenciado. Oliver dice almacenamiento de información. Por ahí nos dijeron la licencia. Derecho informático, nos dice Melanie. Bien mueble. A ver, Evelyn, abrimos el micrófono, Evelyn, y explíquenos por qué usted nos dice que es un bien mueble. Así es, Ana. Es que miren, pues aquí es donde ustedes tienen que ya aprender de que ustedes tienen que, pues tienen que hablar como abogados, entender. Miren, cuando hablamos de la clasificación, ustedes estuvieron ya en derecho civil y ya vieron la clasificación de los bienes. Y la naturaleza de un bien puede ser un bien inmueble y un bien mueble. El bien inmueble es un terreno, es una casa que no se puede trasladar de un lugar a otro. El bien mueble es aquel que se traslada de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque así van a venir las preguntas en el examen. Ya son estudiantes de derecho, ya están más allá de un tercer año. Entonces ya ustedes, todo lo que yo ya les dije, ustedes ya lo deben de saber. Entonces vayan a su código civil, el artículo 451 del Código Civil. A ver, vamos al Código Civil y aquí alguien me lo lea. Espérenme, yo lo voy a... Artículo 451. Muy bien, sí. Bienes muebles. Son bienes muebles. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde están colocados. Dos, las construcciones de terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tres, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, perdón. Cuatro, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Cinco, los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales y los derechos de autor o inventor comprometidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Muy bien, así es. El Código Civil regula lo que es el bien inmueble y bien mueble. Entonces la computadora es un bien mueble, junto con su software, derechos de autor, eso lo vamos a ver en otra clase. Otras consideraciones básicas, pues tienen que tener su equipo en el inventario para su depreciación, tienen que tener un contrato de mantenimiento, un contrato de seguro por si se lo roban o se destruye, tienen que también tener presente la garantía. Entonces, mantenimiento de la computadora. Recuerden hacer un mantenimiento preventivo por ustedes
un mantenimiento preventivo por técnico especializado y un correctivo. Si usted no sabe, entonces no lo haga. Pague para que lo haga, ¿ya? Porque muchas veces yo me he topado que la gente, ay, es que le eché alcohol a la pantalla, oye, sí se le echa alcohol, se le echa otro tipo de situación especial para las pantallas. Entonces, el mantenimiento preventivo lo pueden hacer ustedes, pero mejor si pagan para que sea un técnico especializado, ¿ya? ¿Y qué es el software? Bueno, el software son todos los programas creados para el funcionamiento de un computador. Se pueden clasificar en operativos, usuarios y expertos. Los tipos de software, pues hablamos un poquito de profesionales de desarrollo, los que programan, los usuarios a la medida, empotrados, y hoy ya podemos hablar de inteligencia artificial. Yo estaba viendo ayer unos videos de inteligencia artificial, estaba viendo unas cuentas y pues estaba viendo que había unas personas que le estaban preguntando a la inteligencia artificial qué secretos tenían que nos podían perturbar la mente. Y la inteligencia artificial le dijo que no tenían esa capacidad todavía para develarle algunos secretos que ellos ya conocían. Y había otro usuario que le preguntó si en algún momento hubiera una amenaza contra la humanidad y tuvieras que revelar esos secretos, ¿lo revelarías? La inteligencia artificial le contesta que si es para salvar a la mayor parte de la humanidad, su código está programado para revelarlos. Si no, no. Imagínense. Vi otro usuario también que eso sí me perturbó mucho. Empezó a hablar con la inteligencia artificial sobre el más allá. Y pues escuché cómo hablaba y cómo le respondía la inteligencia. Y él le hacía preguntas, bueno, cosas de otro mundo y pues iba contestando. También algo que me llamó mucho la atención de esos videos de otro usuario fue que él quería saber qué iba a pasar en el 2025. Si había algunas predicciones y la inteligencia le dijo que sí iban a haber algunos sucesos muy importantes en enero, pero que no podía revelarlos. O sea, hasta ahí vamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de los datos del humano, pero no quiere decir que pues todo lo que van a decir vaya a pasar. También algo que me llamó la atención fue que hubo un usuario que le preguntó que cuál era el peligro más importante de la inteligencia artificial. Y una inteligencia le dijo que el riesgo mayor era una inteligencia artificial que pudiera pensar por sí sola y podría estar ya más allá del alcance del ser humano. Se los dejo ahí para que ustedes piensen. Sandy dice que tiene un robot Tesla y está yendo a pedir fiado a la tienda en nombre de ella. Bueno, qué bueno. Entonces, el tipo de software, pues también tenemos por su accesibilidad a la modificación del software, tenemos código cerrado y código abierto. El código cerrado, pues es el que por lo regular viene en paquetes y el código abierto nosotros vamos programando para hacer mejor, pues, nuestras situaciones, ¿no? Por ahí nos dice José Arturo, lo más importante en la facultad serían las elecciones a decano. Sí, en nuestra facultad, obviamente, eso es una de las más importantes. Ojalá la podamos ver todos y podamos participar. Linux, sí, aún se programa, es como Linux. O por ejemplo, pues algunas líneas de programación importantes que se dan en algunos términos. También están los programas que, como les decía, de código cerrado, son los que ya vienen empacados comercialmente. Jorge Polanco nos dice que
Heidi nos dice por qué puede ser transportado de un lugar a otro. Sí, estamos bien. Que les ayude dando clases. Jorge, doctor Jorge nos dice también como R, pero no la entendí. R es, perdón, Ajá. así rápido. R es un programa. Igual uno puede entrar en Google, hay un Google Colab, entonces es un lenguaje de programación. Por Ah, ejemplo, yo excelente. ese lenguaje lo he utilizado, pero como mi expertise no es la informática, mi expertise es secuencias de ADN. Entonces yo lo que hago es agarrar ChatGPT, programo con ChatGPT y lo inserto en R y tira mucha estadística, muchos programas y todo eso. E incluso estamos viendo una computadora con unos compañeros del doctorado que más o menos saldrá como unos 100,000 quetzales solo para que corra secuencias de ADN. Y entonces es un mundo, pero hay que saber programar. Y lo que decías, eh, lo que uno le ingresa a la computadora, al final el proceso, pues si uno le ingresa basura, sale basura, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que entender en todos estos programas. Y uno Exacto. tiene que utilizar, imagínense las secuencias de ADN, ¿no? Ahí para ver la secuencia del pulpo y la secuencia del ser humano. Por lo menos de lo del ADN entiendo yo que a través del estudio científico del ADN, pues podemos detectar malformaciones y incluso cura o algunas cuestiones que son curables. Entonces, muy bien, doctor, muy bien, felicitaciones. Pues los programas de código cerrado son los de uso comercial que todos tenemos, y del código abierto, pues ponen el código fuente a su disposición para que ustedes lo modifiquen. ¿Y qué es el código fuente? El código fuente es la serie de escritura que maneja las rutinas e instrucciones. Si usted no sabe desarrollar o programar, haga como el doctor, póngalo en un lenguaje de programación de inteligencia artificial y que ellos le hagan el código. Entonces hacía solo uno copia y pega. El programa compilado es la encriptación de un código fuente a uno de qué lenguaje, donde se puede leer las líneas de cómo fue el hecho. El programa, estos se conocen como programas ejecutables.exe. Bueno, hemos terminado. ¿Tienen alguna duda o consulta de esta unidad? Hablen hoy y caen para siempre. Ahorita No, vamos al otro licenciado, tema. todo bien. Bueno, entonces vamos al siguiente tema. Perdón que los lleve corriendo, pero lo que no tenemos es tiempo. Entonces, aquí tenemos que correr un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, haciendo un resumen, pues ya vimos la información, el ciclo de información, emisor, receptor, canal, medio, mensaje común, elementos del sistema de la información, hardware, software, usuario, información, documentación técnica. La clasificación se da por el medio que funciona, manuales automatizados. Los automatizados son ingresos, salida de datos, análisis inteligentes robóticos. Por su funcionamiento en tiempo real, por actualizaciones periódicas. Vimos a grandes rasgos la historia, pero realmente a mí realmente no me interesa mucho la historia. Época antigua, intermedia, moderna, las 5 generaciones y los elementos de entrada, proceso, salida y almacenamiento. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? El Internet y derecho. El Internet y derecho, realmente cómo se aplica, ¿ya? Fíjense que el objetivo básico de inventar la computadora o el ordenador fue crear una máquina capaz de procesar información de manera rápida y eficaz. Y para lograrlo se necesita de una computadora central o administradora de las comunicaciones. En este caso se le denomina el servidor o el server. Las computadoras que están conectadas entre sí se identifican con el nombre de terminales. Las computadoras todas se denominan a la red o la net, pero en exigencias en materia de comunicación, pues todo siguió creciendo y esto fue más allá de tener un trabajo, ya, a través de que hubo una interconexión de millones de computadoras individuales y redes y que se conectaron a una red enorme de cables y que las redes de las computadoras son internacionales.
Esta formación de redes cruza límites fronterizos de los estados. Se denomina la supercarretera de la información, conocida como la Internet. ¿Ya? Aunado a ello, la Internet, su definición, pues básicamente es la naturaleza de la aplicación de la Internet. Y más ahora que conocemos el correo electrónico, el World Wide Web, la Internet y el comercio. También tenemos un uso de la Internet y derecho, ya cómo se ha utilizado, y lo más importante que ustedes van a conocer el día de hoy, los nombres de dominio. ¿Qué son los nombres de dominios? ¿Cómo se estructura? Y los procedimientos para resolver los conflictos de dominio. Y ahora vamos a ver qué es la Internet, ¿ya? La definición de Internet, pues básicamente ustedes, es que hay un ciberespacio, ¿ya? Hay un ciberespacio que posee dos acepciones. Un ciberespacio como lugar al que se accede a conectarse a una red por ordenadores y que la Internet es el mayor exponente actual del ciberespacio. Ahora también hay un ciberespacio como concepto virtual del espacio en el entorno gráfico de imagen sintética tridimensional. Nosotros ahorita estamos en un ciberespacio tridimensional porque, bueno, yo estoy aquí sentado viendo algunos, viendo cómo están, otros que no están, otros que aquí están, otros que tienen apagadas las cámaras, otros que están poniendo atención, otros que pues están en el teléfono, pues están escuchando, otros como que quieren tomar nota pero no les da el tiempo. Y tranquilos, yo ahí les voy a mandar sus presentaciones, tranquilos, hombre, les voy a mandar su material. Lo importante es que escuchen. Pero algo importante es que todos nosotros no estamos interconectados entre sí, o sea, en un lugar, en un espacio físico. Estamos en un ciberespacio. Y esto no es sinónimo de realidad virtual, ¿ya? Aquí no hay realidad virtual, ¿ya? La realidad virtual es otra cosa diferente. Nosotros, lo que estamos aquí, estamos viendo una estructura básica de interconexiones. Y está la Internet, donde todas las computadoras operan en conjunto. Hay packets que hacen que viaje por vía satelital y por vía terrestre. En los submarinos, en los océanos, hay grandes cables, hay cableados. También nos conectamos a través del satélite. Nos conectamos a través del TCP/IP, el protocolo de control de transmisión que tienen todas las computadoras, un PCI, un conector que distribuye la señal y un backbone, que son las comunicaciones de líneas. En algún momento, la Tierra va a quedar sin señal. En algún momento, todo este avance que nos dimos va a desaparecer. Y vamos a evolucionar otra vez a la edad de piedra. Solo imagínense qué pasaría que nos quedáramos sin internet, sin luz. O sea, imagínense qué catástrofe mundial. Ya no habrían ricos, ya, porque la moneda se devaluaría, ya no existiría Bitcoin, ya no existiría nada. Hay que mucho pensar en eso. Pues la internet, ¿cómo se remonta? A la década de los 60 a los 70. Y el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América realizó a través de un proyecto denominado ARPA, Advanced Research Project Agency, pues el proyecto se denominaba ARPANET. De la década de los 80 a los 90, ARPA desarrolló el TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Working Protocol. Esto nace porque ARPANET quería ser eminentemente académico y fue fundada por la National Science Foundation Networking, NSFNet, y lo gobernó y lo financió el gobierno de Estados Unidos de América. Se establecieron enlaces que fueron los backbones, que fueron la columna vertebral, y empezó la expansión fuera de Estados Unidos. Ahora bien, en esa breve historia, en Guatemala, pues nace una persona, un ingeniero de la Universidad del Valle de Guatemala, que es el ingeniero Luis Furlan.
Y él se le ocurre crear ser el director del Centro de Estudios de Informática Aplicada de la Universidad del Valle. Y él viene y compra los derechos para que pueda llegar la Internet a Guatemala. Después, en 1992, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCIT, que empieza a evaluar la incorporación de la Internet y realiza una comisión de información e informática. Y el primer proyecto para Guatemala fue Mayanet. En el 95 se firma un acuerdo entre CONCIT y Guatel y empiezan con los servicios de Internet para que todos los tengamos. ¿Se acuerdan? Aquel río de shh, ese ruido feo de Internet, pa. Cuando nos conectábamos nosotros a la Internet. Pues básicamente ahí es donde nacen en esos acuerdos. A ver, yo me acuerdo que, vamos a ver, había algo por aquí. Eso. Bueno, eh, eh, vamos a conectarse. O sea, yo recuerdo aquí está, era este. Para ustedes que están muy jóvenes, este era el sonido que teníamos que esperar casi más de 2 minutos en que se conectara y se estabilizara el, pues básicamente el sonido y pudiéramos entrar al internet. Eso era un sonido de un Model Dial-Up de colección telefónica. Y pues eso es lo que hacía Guatel y Concit. Guatel y Concit realizaron un acuerdo, pues en el cual trataron la manera de optimizar y de quitar el monopolio, ¿ya? Y al quitar ese monopolio, vamos a ver, ahí está. Cuando decidieron quitar el monopolio, pues básicamente aparecieron varias empresas. Dentro de ellas destacó Ticalnet, Infovía, Prodata, entre otras, entre varias otras. Entonces, pues básicamente, eh, pues esas son situaciones en las cuales, pues la breve historia de la Internet nace. Pero ¿cómo es que nace? Bueno, es un sistema maestro de diversas redes de computación que cumple dos funciones básicas. Es un medio de comunicación y un medio de información. Eh, También hablamos que la Internet pues tiene sistemas de comunicación de redes. Algunos técnicos dicen, no, miren, es red internacional de computadoras. Internet, International Net. Bueno, no sé. Pero la naturaleza jurídica, la naturaleza del Internet, podemos decir que es un medio de comunicación, un medio de acceso a la información, una mega red y también otros. En algún momento de nuestra vida, pues la imprenta fue lo más importante que tuvimos porque existía el texto, era local y no era interactivo. Después nació la radio, que tenía sonido local y no era interactivo. Después nació la televisión, que tenía sonido, texto, imágenes. Era local e internacional y era limitado a la internacional porque hay que pagar, pero no era interactivo. Después surge el internet con texto, sonido, imágenes, y eso era local, era global, ¿ya? Eh, y también es interactivo entre humano-humano y humano-máquina. Los elementos subjetivos, según la sentencia caso Entel de la Corte de Apelaciones de Concepción, Chile, ya en 1999 indicó
en esa sentencia que habían actores principales: el proveedor de acceso a la red, el proveedor del sitio de almacenamiento, el proveedor de contenido y los usuarios o destinatarios finales. ¿Ya? Esos elementos subjetivos se traducen también que deben de tener un soporte legal técnico: el usuario, el proveedor de Internet, sus servidores de sitio de almacenamiento, de contenido, de bienes informáticos y de bienes en general. ¿Cómo nos conectamos al Internet? Para que un usuario pueda conectarse a un Internet es necesario con un equipo básico: computadora, el hardware de acceso y el software de navegación y el acceso al Internet. Si ustedes no tienen uno de esos, pues no van a poder aplicar. Y la computadora, pues ya la vimos. El hardware de acceso, pues son los modem. Ahora ya no utilizan ese sonido. Ahora ellos solo están al plec, solo al plec o al clic, porque andan buscando conexión en la red Wi-Fi. Y ahora ya saben que conectarse a una red Wi-Fi es peligroso. Entonces tenemos que tratar la manera de usar mejor nuestros propios datos y no darle acceso a ningún otro. También están pues los accesos telefónicos con módem, el acceso radiofónico, los enlaces dedicados, las conexiones satelitales, las inalámbricas y el cable TV, que actualmente se están realizando estudios para utilizar la red eléctrica. Interesante que en la red eléctrica vaya a haber internet. Bueno, no sé, aquí todo es válido. Entonces, el software de acceso, ¿ya? También tuvimos programas de acceso como los programas de proveedor para conectarse, los navegadores. Yo recuerdo cuando tuvimos Napster, tuvimos Netscape, Internet Explorer para Windows. Ahora pues tenemos Safari, tenemos Google Chrome y tenemos otras cosas. Pero ahí vamos evolucionando conforme va el tiempo y ahora también tenemos otros navegadores que son de índole prohibido como Tor, por ejemplo. El acceso a Internet, hace algún tiempo, pues la conexión directa era muy cara, porque el proveedor de servicios de Internet era oneroso. Ahora, a través de todas esas aplicaciones y toda esa competencia comercial, pues han bajado los costos. Incluso yo puedo decirles que yo uso con un plan de 425 quetzales ilimitado, 80 gigas, y siempre llego al 60. Una vez llegué al 80 y cuando llegué al 80, pues llamé y me habilitaron otros 80. Pero es raro que llegue. Las aplicaciones de la Internet, las aplicaciones de la Internet ofrecen una amplia variedad de servicios y aplicaciones y deben de valorarse. Por ejemplo, la más importante es la World Wide Web, que es la www, y el correo electrónico. Esas son las dos más importantes. Telnet pasó a un tercer punto, el FTP igual, las listas de interés, grupos de discusión, las funciones de charlas, del chat. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes se mete a Latin Chat todavía? Yo creo que ni lo conocen. Pero hagan un ejercicio ahí en la noche y métanse a Latin Chat y vayan a buscar alguna sala que les interese. Yo recuerdo que había mucha gente que andaba buscando sexo por Latin Chat y todo el mundo se metía ahí. Y era ahí como para conseguir citas. No, tienen Tinder, tienen otros programas de aplicación mucho más sencillos. Los FTP tampoco, ya nadie los utiliza, muy poca gente para traslado de información. Grupos de discusión, grupos de WhatsApp. Las videoconferencias, pues las tenemos ahora. ¿Se acuerdan? El MSN, quienes tenían Hotmail, nos conectábamos a un distribuidor también del MSN y nos aparecía cuando alguien se conectaba y era la felicidad porque se conectaba, ¿no? Pues esas son las aplicaciones que han ido evolucionando con el tiempo. Pero el World Wide Web es una aplicación más utilizada en Internet porque consiste en un sistema de información en línea basado en enlaces de hipertexto o páginas que configuran texto, imágenes, video y sonido y otras cosas. La World Wide Web es la página web que identifica a la única dirección denominada URL o Uniform Resource Locator, la cual
es la que tiene una estructura como la que ustedes observan ahorita en su pantalla. Esto es lo que yo necesito que ustedes, pues básicamente, pues tengan a cierta consideración. Cuando hablamos de la URL, el Uniform Resource Locator, es donde está almacenada esa página. La www es universal, es el World Wide Web y con un punto. Después viene el usuario ya o el servidor donde ustedes almacenan la información, el dominio y después viene el país donde ustedes estén localizados. Esto ya vamos a ver qué es. Bueno, ¿qué es eso, Werner? ¿O qué es eso que usted nos está pasando? La World Wide Web o el URL se conforma del protocolo de transferencia de hipertexto. Cuando ustedes ponen una dirección electrónica, el HTTP, los puntos, siempre le va a salir diagonal, diagonal, Hypertext Transfer Protocol, siempre va a estar presente. Si ustedes se meten a la página de un banco, por ejemplo, GIT, Banrural, le va a aparecer una HTTP y le va a aparecer una S en chiquito. Esa quiere decir security. ¿Qué quiere decir? Que esa página de protocolo de transferencia tiene seguridad. Por eso le dicen, no crea cuando le dicen que hay que reiniciar. No crea que tiene que meter su mensaje, su clave por un enlace. No crea nada de eso. Pues como les decía, después de las dos diagonales, usted va a poner www. Y aquí viene lo interesante. Aquí es el nombre de la computadora en el que se está almacenando la página web. ¿Ya? Y ahí la tiene. USAC. Después viene el tipo de organización. En este caso la distingue un punto y edu, que son las primeras tres de educación. Podría ser gov de gobierno, mil de militar, podría ser también com comercial. Después viene un dominio de primer orden que en general corresponde a la identificación de un país. Si es SB, pues hablamos de El Salvador. Si hablamos de UK, no es de Ucrania, es de Reino Unido. Si hablamos también de GT, pues es de Guatemala. ¿Ya? Ahora bien, el correo electrónico. El correo electrónico es un sistema de mensajería electrónica personal en donde es suyo cuando usted lo crea y el envío y el despacho se realiza desde un computador o en otro y es cuestión de minutos sin importar la distancia. Los correos electrónicos se pueden enviar y recibir texto, imágenes, sonido, videos, programas a múltiples destinatarios en forma personal y rápida. ¿Y cuál es la estructura del correo electrónico? Bueno, la dirección del correo electrónico inicia con nombre del usuario, abogado, o podríamos decir Carla Sierra, abogada, ya, José Arevalo, abogado, ya, podría decir también Andrea Corochón, abogada, podríamos decir Jessica Roldán, abogada, podríamos decir José Manuel Bautista, abogado, Ronald Godínez, abogado, arroba, y ojo, el signo del arroba, ¿para qué sirve? La arroba separa el nombre de dominio, ya, va a separar el dominio, ya, de el servidor. Y aquí tenemos nosotros el nombre del casillero, Hotmail. Puede ser abogados GL, puede ser arroba yahoo.com, arroba usuario.com. Después del nombre del casillero viene el tipo de organización. Y aquí es donde va a ser comercial, va a ser educación, edu, org de organización o gov de gobierno. Eso quiere decir
las situaciones que se dan ya en nuestro quehacer, ¿ya? Bueno, ahora bien, hablemos un poquito, todavía tenemos unos minutos, reales, unos minutos para terminar el tema. Pregunta, ¿el correo electrónico tendrá la misma categoría que el correo normal, que el correo postal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, piensen. ¿Podría volver a pulsar? Que si el correo electrónico se equipara al correo postal, al correo tradicional, donde le mandan a ustedes una carta. ¿Nunca recibieron una carta? A ver, Nicole. Sí, A ver, Nicole. ¿qué tal? Buenas noches, Lick. Perdone, yo creería que sí, porque el hecho de, por ejemplo, con notificaciones de alguna audiencia o algo así, antes los hacían de forma física y ahora pueden ser también por medio del correo. Entonces yo creería que sí se puede ser igual. Puede ser igual. Y tendrá la misma protección legal. Em, bueno, por el tema que vimos, creo que fue ayer, con esto de que siempre hay algo, o sea, que el internet no es 100% seguro, creería que no, porque al final físico solo tendrían copia, por ejemplo, el juzgado, la otra persona, por ejemplo, el MP y nosotros, o sea, la persona a quien notifican, pero no sé. Pienso, ese es mi pensamiento. Está bien. Carlos, Juan Carlos. Hola, Lick, buenas noches, compañeros. Considero que sí, debido a que actualmente ahora recibimos hasta en nuestros correos electrónicos los estados financieros de los bancos. Y los abogados y notarios registrados actualmente tienen un casillero electrónico en el cual les llegan todas las notificaciones, a qué hora va a ser una audiencia, todo ese tipo de situaciones. Considero yo que teniendo la precaución adecuada, como usted nos indica, no estarnos conectando a una red pública, póngale en McDonald's, en un centro comercial, podría ser lo más seguro posible, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Excelente. Ojo, pues, aquí va una pregunta capciosa y una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si ahorita, cuando termine la clase, su novia, su novio, su esposo, su esposa, o quien haga sus veces, le diga, quiero ver tu teléfono, quiero ver a quién le mandaste un correo electrónico hoy? ¿Cuál sería su respuesta? Gloria, dice que es peligroso, Gloria es un delito, Ever solo con orden de juez, Juan Mecánico, no tengo correo electrónico, si lo puede El que ver. nada debe, nada teme. Richie, a ver, El que nada debe, nada teme. a ver, Le enseño el que no está actualmente, uno extra. bueno, pues les voy a dar hoy una clase para que le digan ahí a su pareja o a quien haga sus veces, porque el correo electrónico tiene una protección especial y tiene una protección que el legislador contempló en 1984. Y en este caso, pues quiero contarles que todo lo que usted hemos comentado aquí, pues tienen un poco de razón y algunas otras cosas no. Pero ¿por qué no? Miren, el correo electrónico equivalente a un correo postal o tradicional, si cuenta con la misma seguridad legal, sí.
La garantía de inviolabilidad de la correspondencia se encuentra constitucionalmente establecido, ya, ya, establecido por qué, motivo o razón. El legislador ya dice que no se puede dar la clase a los hombres, solo a las mujeres, o a las mujeres no tóxicas. No, pero miren pues, para que todos aprendan hoy. El artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en las constituciones extranjeras garantiza la garantía de inviolabilidad de la correspondencia. Ya, pues ahí básicamente nos está a nosotros diciendo el artículo 24 de la Constitución que hay una protección específica. Se las voy a leer. El artículo 24 de la Constitución establece lo siguiente. Miren que la Constitución fue hecha en el 84. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. O sea que nadie les puede pedir a ustedes sus libros, sus documentos, sus diarios, lo que lleven de registro, nadie. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente con las formalidades legales. O sea que si alguien me quiere revisar a mí mi teléfono, que me diga dónde está la orden judicial. Se garantiza, oigan, el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Entonces, ese pedacito de tecnología moderna nos abre esa ventana a decir que todos nuestros aparatos electrónicos están protegidos, media vez sean nuestros. Alguien decía ahí, tenemos una situación de un correo electrónico. Sí, lo tenemos. ¿Saben cómo? Por ejemplo, en el Código Tributario, artículo 129, dice que las notificaciones electrónicas se van a hacer personalmente o por otro medio idóneo. Busquen artículo 129. ¿Ya? Entonces, para Rufino dice, para que le quede claro a mi esposa, le voy a mostrar su clase. Le van a tirar el recurso de la chancleta y de la licuadora le van a dar. Bueno, pero miren pues, después, también un medio idóneo para el correo electrónico, podemos agregar el artículo 105 del Código Tributario, reformado por el decreto 29/2001 y decreto 3/2004, que dice, se le permite al sujeto pasivo presentar su declaración por vía electrónica. Los juristas guatemaltecos deben de analizar la viabilidad legal de todas estas situaciones. ¿Qué vimos hoy? Hoy la Contraloría lanzó un nuevo sistema para registro biométrico para que lleguen a trabajar la gente que está en el Estado. Los que están en el Estado peleando están por eso. No les voy a decir dónde, pero hay un lugar en la universidad que todo el mundo se pelea porque les pusieron control biométrico de huellas. ¿Saben cuál es el problema? Es de que les gusta recibir el salario a la gente y no les gusta cumplir con sus horarios. Vienen y están a las 12 del mediodía y salen a las 3 de la tarde. Puchica, qué rico. Y recibo 8,000, 10,000 de salarios. Llego, firmaba antes a las 12 y se iban a otro chance. Y después regresaban a las 4, firmaban su salida, pero ya salían de otro chance. Había doble trabajo. Eso no se puede. ¿Sí? Entonces, a través de la transparencia, a través de todos estos mecanismos informáticos, pues se trata de captar ya el gasto público, el erario público. Otra cuestión también, la SAT
para todos nosotros que contribuimos mes a mes, tenemos que pagar ISR, IVA, con una declaración que usted no dé, ahí está el omiso, 150, ¿ah? Y de multa, y más los días que no vaya, no pague su impuesto de circulación, multa. Eh, Le ponen una submultita de 100 quetzales, a los 3 días ya tiene 150. Entonces, miren, pues, ahora todo va a lo electrónico, ¿ya? Así es, Cindy Carpio, ¿ya? Los ahorros, el dinero, todo lo debemos de cuidar. Ahora estamos en lo electrónico, ¿ya? Y tenemos que pensar todo lo que ustedes van haciendo porque el correo electrónico tiene una protección especial y nadie puede violentar ese correo. Y como ese correo está en dispositivo electrónico, se extiende acá. Nadie puede ver mi comunicación. O sea, si yo voy aquí, nadie puede sumar la cabeza porque está cometiendo un delito. ¿Ya? Es constitucional la protección de nuestros dispositivos. Pero acuérdense que siempre hay un poder superior a la ley, ¿va? Entonces, ya ustedes sabrán a quién le rinden cuentas y si Sí, tienen o no miedo, ¿va? ¿Va? sí, buenas noches, ¿me escucha? A ver, cuéntenme. Sí, Es Diego. que fíjate que- sí, yo no sé si Ah, usted ha escuchado de los troyanos o los malware, famosos malware que existen ahora. sí, Fíjese que hay a un director del banco le mandaron una invitación de supuestamente de parte de Visa que se había ganado un viaje. Y él vino y lo abrió de su teléfono. Y desde que lo abrió de su teléfono no se dio cuenta, pero no era realmente una invitación. Que si le robaron dinero de su cuenta. sí es. El troyano se remonta a la época de Troya. Era un caballo de madera donde se lo regalaron a los enemigos y dentro del caballo había una tropa gigante y los mataron adentro. Entonces nosotros nos dieron un diplomado, es una capacitación que duró 3 días para darnos diplomado para que entendiéramos eso, porque nosotros usamos contraseñas del banco, ¿ah? O accesos del banco. Y mucha gente hoy en día se dedica a eso. O sea, en Guatemala, de hecho, muchas personas se dedican a robarle, o sea, a uno como empleado del banco, a robarle contraseñas a uno, meterse dentro de las... eh, programas bancarios, ver quiénes tienen cuenta y ver cómo hacen para robar ese dinero. Y increíblemente logran robarlo porque nos enseñaron un video de cómo es que lo van robando, porque no es que saquen 1 millón de quetzales de una vez, sino que usan varias cuentas y van depositando que 2,000, 3,000 cuentas donde la SIP no tenga intervención, ¿verdad? Donde, igual que el IBE, no puede intervenir porque son cuentas muy pequeñas, digamos como que le transfiera a usted ahorita 4,000 quetzales, o sea, la SIP no va a poner no se va a poner en rojo, porque 4,000 quetzales cualquiera los puede transferir, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que eran transferencias, así que 4,000, 5,000, y al final todas iban a dar como que a una misma, a unas 2, 3 cuentas diferentes, ¿va? Ujú. Y realmente es increíble cómo se logran meter a través de que les mandan a uno un correo, te ganaste es un Hilux del año, que no sé qué, participa en una rifa, solo manda tu DPI, tu nombre por 3,000 quetzales, cosas así. Y a muchos colaboradores que le han robado las contraseñas de los programas del banco y han logrado robarle al banco. Sí. Miren, la verdad es que sí, el robo es de miles de formas. Ahí les voy a mandar a ustedes unos, unos, ya les voy a mandar algunos casos para que los vean en forma ilustrativa cómo es que se roban el dinero. Perdón ahí a Sandy porque ahora le pongo Cindy Carpio. Entonces, pero miren, no es que se alargue la clase después de las 8, pues ustedes ya cumplieron su hora, ya se pueden retirar, esto es como extra, ¿va? Pero es para resolver dudas. Por ejemplo, miren lo que me dice